Y como decíamos, hace poco más de una hora, Diego Armando Maradona fue trasladado a una clínica, a la clínica de Olivos, donde será intervenido. Se espera que la operación se realice por estas horas. Repetimos, el astro del fútbol va a ser intervenido por un hematoma subdural. Diego Armando Maradona llegó a las 19:08 a la clínica de Olivos. Lo hizo, como vemos, a bordo de una ambulancia que lo trasladó desde La Plata, donde fue internado en la jornada de ayer, para ser operado aproximadamente a las 20 horas. El técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata salió poco después de las 18 desde La Plata hacia la clínica de Olivos, donde va a ser operado por un hematoma subdural, así lo informó su médico personal, Leopoldo Luque. Bueno, y es una intervención que, si bien se dice que es de rutina, por supuesto que al tener como protagonista Diego Armando Maradona nos genera muchísimos interrogantes, y por eso ya lo tenemos en contacto con nosotros al doctor Alejandro Musacchio, neurocirujano. Bueno, queríamos saber de qué se trata, qué es un edema subdural. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, lo que tiene Diego Maradona es un hematoma subdural crónico, así se llama. Porque existen dos tipos. Existe el hematoma subdural agudo, que se provoca habitualmente por accidentes muy graves y en personas más jóvenes. En las personas un poco más grandes, donde el cerebro está un poco más, diríamos, achicado de volumen, hay un espacio que existe entre el cerebro y una membrana que recubre el hueso por afuera, que se llama dura madre. Por eso se llama subdural, por debajo de la dura madre. Lo que sucede habitualmente es que en estos pacientes existe un traumatismo previo mínimo, son banales, golpes como, por ejemplo, querés sentarte en tu auto y te golpeas la cabeza con... te golpeas la cabeza con una puerta, con el marco, o en la... qué sé yo. Golpes a los que uno tal vez no les da mayor importancia. Uno no le da importancia en absoluto. Ese pequeño golpe provoca que el cerebro se mueve, y desde la corteza cerebral, o sea, desde el exterior del cerebro, hay venitas que van hacia la dura madre, hacia esa membrana que yo les decía, se fracciona, se arranca una venita pequeña y empieza a sangrar. Sangra una cosa mínima que se extiende, es fina, es delgada y se extiende por la corteza cerebral. El organismo, para tratar de reabsorberla, empieza a generarle toda una cápsula. Para tratar de absorberlo, le genera toda una cápsula alrededor de esa pequeña hemorragia, de ese pequeño hematoma que se provocó. Al generarle esa cápsula, la cápsula también se vasculariza, porque va el organismo el que va tratando de organizar ese coágulo y sacarlo, pero tiene la desgracia, diríamos, de que la sangre que se volcó tiene muchas proteínas, y esas proteínas tienen una presión oncótica que empieza a aspirar de la membrana líquido, empieza a aspirar agua, y cada vez se forma un quiste cada vez más grande. O sea, después de esa pequeña hemorragia se hace la cápsula, y la cápsula empieza a estirarse, y la sangrecita al principio empieza a aspirar agua y se forma un quiste cada vez más grande. Esto sucede con el correr de los días. Claro, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Nos podemos dar cuenta nosotros mismos que tenemos algo distinto? ¿Cómo se manifiesta este hematoma? No, porque a vos no te pasaría, porque sos muy joven. Le pasa a personas grandes, o en el caso de Diego, que Diego tiene un cerebro un poquito más achicado, ya sabemos por todos los problemas que ha pasado. Claro. Y tiene un problema vascular muy severo. Entonces seguramente debe tener un poco de atrofia cerebral, y en un espacio entre el cerebro y el hueso. Eso le permitió el movimiento. Al tener el espacio, le permitió el movimiento al cerebro y cortó la venita, la rompió. Por eso se forma la cápsula, y la cápsula se llena cada vez más de líquido. La cirugía es evacuar ese líquido.
Y es una cirugía que dicen que es una cirugía de rutina de alguna manera, Es simple. sencilla. A ver, te hago un ejemplo. Para el cirujano de abdomen, hacer un apéndice. Para el neurocirujano, un hematoma subdural crónico, como este. O sea que es teóricamente algo más o menos sencillo. Se abre, por supuesto tenés que abrir el huesito, el hueso de la cabeza. Tenés que sacarle un poco de la membrana esa para que no siga funcionando y aspirar el líquido que hay en el interior. Es líquido, solamente líquido, con color sanguinolento oscuro, y se evacúa. Uno lo aspira porque es líquido totalmente líquido. Y se le deja un drenaje para que evacúe lo que necesitó de evacuar. Incluso no es de riesgo hasta para una persona con los antecedentes médicos que tiene Maradona. Por supuesto, porque fíjate, que es lo que yo te digo, se producen los hematomas subdurales crónicos en las personas de edad, los que tienen el espacio, o sea que son personas grandes y con mayores riesgos, obviamente, pero es una cirugía sencilla, o sea, creo que se va a recuperar, porque ahora está apretándolo desde afuera, no lo lesiona al cerebro. Cuando lo deja de apretar porque lo evacuaste, entonces empieza a volver a su lugar el cerebro y teóricamente se tiene que recuperar, y se tiene que recuperar en poco tiempo. Doctor, ¿usted que influye en los profesionales médicos, en este caso en el médico de Maradona, el hecho de que sea quién es Maradona, o uno se olvida por completo de quién es la persona y procede a la operación de rutina, digamos? Inicialmente cuando uno va a operar, sí, estás como estresado. Yo, por lo menos me pasa a mí, cuando la persona es una persona conocida, es un personaje, es un familiar de alguien muy conocido, bueno, en este caso el hombre que va a operar a Maradona, el neurocirujano que va a operar a Maradona también es Maradona, está el país entero mirándolo. Pero una vez que estás en el quirófano, tomaste el bisturí y se te olvidó todo. Se te olvidó todo porque te dedicás a eso y estás concentrado en lo que estás haciendo. Se pasó. En el momento ese, chao. Uno como buen profesional se te olvida todo. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por estos minutos. Por último, le pregunto, ¿esto tiene un periodo de recuperación o es casi instantáneo? No, instantáneo no, porque es lo que yo te digo, el cerebro está aplastado, está corrido, y no es un cerebro totalmente normal, ¿entendés? Entonces, si fuera un cerebro más joven, en una de esas se recupera más rápido. Yo creo que va a volver a su lugar y en pocos días estará prácticamente normalizado. Quiero preguntarte, ¿esto que expliqué les resultó claro? Clarísimo, clarísimo. Claro, para uno que no entiende esas cuestiones médicas, la verdad ha quedado clarísimo. Bueno, me alegro, porque viste, igual por ahí uno se entusiasma y habla. No, muy didáctico, ha sido muy didáctico. Muchísimas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes por convocarme. Un placer.